Buenos días, mi nombre es Juan David y les doy la bienvenida a un nuevo video de Total Politics. En esta ocasión, siguiendo la línea temática de los últimos videos, vamos a hablar acerca del resurgimiento de líderes autoritarios en los países de Europa del Este, pertenecientes a la Unión Europea. Este fenómeno increíblemente interesante ha afectado a una serie de países que anteriormente se tomaban como casos exitosos de democratización, producto de una transición del sistema comunista a una democracia de libre mercado luego de la caída de la Unión Soviética. En este sentido, luego de décadas de perspectivas positivas y hasta cierto punto idealistas de que el mercado y la cercanía con los países de Europa Occidental asentarían en Europa del Este los valores democráticos más importantes, como la separación de poderes, la multiculturalidad, el carácter independiente de la justicia, la libertad de expresión, entre otros, en la actualidad estamos viendo que principios como el de la multiculturalidad están polarizando en extremo a la sociedad europea. Esta dinámica ha creado un espacio propicio para que partidos de ultraderecha se instalen en las fronteras de la Unión Europea por las vías democráticas, impulsando modelos de democracia iliberal que buscan argumentar que la democracia no es incompatible con el autoritarismo, siempre y cuando éste haya logrado una mayoría en las urnas. Los ejemplos más claros del surgimiento de gobiernos antiliberales en Europa del Este son los casos de Hungría y Polonia, quienes han visto a partidos populistas conservadores obtener amplias victorias electorales, realizando campañas donde demonizan a la oposición política, ubican como chivo expiatorio a las minorías del país y se implementan medidas que buscan socavar los controles y equilibrios liberales. A esto habría que sumar que países como República Checa, Eslovaquia y Rumanía también parecen querer seguir este mismo modelo que afirma que una democracia no necesariamente debe ser liberal. Tras la caída de la Unión Soviética en 1989 y la conversión de muchos de los países que estaban bajo su influencia en democracias, se comenzó una revolución en países como Hungría, Polonia, Rumanía, República Checa, Eslovaquia y los países bálticos, la cual no estuvo movida principalmente por motivaciones utópicas, sino por un deseo expreso de establecer una normalidad de tipo occidental en sus países. No obstante, para Europa del Este, dicha normalidad aún estaba lejos de poderse conseguir debido a que primero había que realizar un proceso de reformas, mejorar la economía y abandonar ciertas estructuras estatales heredadas del pasado soviético. Esto conllevó a que en 1989, luego de la caída del muro de Berlín, se provocara una enorme migración de los países de Europa del Este hacia Europa Occidental, teniendo la particularidad de que la mayoría de esos migrantes serían los ciudadanos más liberales y educados de sus respectivos países, a causa de su desconfianza frente a los movimientos nacionalistas y el deseo de unirse al mundo que consideraban moderno. Mudarse a Occidente equivalía para entonces a ascender en el estatus social, por lo que aquellos que se quedaban en sus propios países comenzaron a sentirse como perdedores que se habían quedado atrás. Así, desde 1989, Letonia perdió el 27% de su población, Lituania el 23% y Bulgaria casi el 21%. Aquello causó una pérdida gigantesca de jóvenes y talentos, quienes dejaron tras de sí una población envejecida y con bajas tasas de natalidad en sus países de origen. En resumen, bajo este contexto, se presentó el escenario ideal para la aparición de un pánico demográfico que reforzara la identidad como punta de lanza de los partidos populistas. Esta combinación de emigración y pérdida del orgullo nacional produjo en la región una seria crisis demográfica y de identidad, cuya principal consecuencia fue la carencia de suficientes referentes propios que defendieran los ideales del liberalismo y la democracia, dando espacio para que diferentes grupos nacionalistas y antiliberales se adjudicaran a sí mismos la defensa del Estado y la representación del pueblo. Ahora bien, la emigración masiva de jóvenes y el aumento de la inmigración desde países culturalmente muy diferentes y con una tasa de natalidad mucho más alta en comparación con la población autóctona, instaló la sensación de que la identidad de los respectivos países de Europa del Este estaba en serio peligro de extinguirse. En ese sentido, durante la transición poscomunista, a pesar del profundo optimismo reinante en Occidente, cuyo argumento afirmaba que esos países se abocaban firmemente a un modelo democrático liberal,
Esto no contempló que dicho proceso no comenzó a partir de cero, sino que se nutrió de la experiencia específica de unas sociedades que vivieron durante años los efectos del totalitarismo. En resultado, a la hora de reinventar sus estados, estos países partieron de un presente marcado por crisis económicas, instituciones políticas autoritarias, líderes corruptos, redes clientelares, entre otros factores, los cuales necesariamente influyeron y moldearon los desarrollos posteriores que sufrieron sus sociedades. Así, en términos realistas, la transición poscomunista comenzó a tomar forma a través de la creación de nuevos sistemas políticos y económicos con una fachada occidental y un núcleo patronal y autoritario. Para muchos expertos resulta difícil explicar por qué han surgido movimientos populistas en Europa del Este, como el Partido de la Ley y la Justicia de Polonia, o PiS por sus siglas, quien obtuvo la mayoría parlamentaria en 2015, o el Partido Unión Cívica Húngara al mando de Viktor Orbán, que ha tenido mayoría en el Parlamento desde 2010. Esto se debe a que el éxito de los partidos populistas varía mucho de país a país, puesto que mientras en Hungría Orbán llegó al poder a causa de una aguda crisis económica que redujo el PIB húngaro en un 6.6% en 2009, países como República Checa poseen una de las tasas de desempleo más bajas de Europa, Eslovaquia ha tenido un crecimiento económico sostenido y Polonia ha gozado de la economía de más rápido crecimiento en toda Europa desde el 2007. Sin embargo, todos estos países en mayor o menor grado están experimentando aumentos considerables de la intolerancia, el ultranacionalismo y una serie de ataques a los contrapesos e instituciones democráticas en un intento de volver su sistema político una autocracia. Igualmente, la forma en que actúan los gobiernos o partidos populistas es diferente en cada estado. Por ejemplo, en Hungría, el gobierno ha usado su mayoría parlamentaria para modificar la constitución y las reglas electorales, con el fin de alcanzar una supermayoría que le dé un poder suficiente para manejar el Estado a su gusto. Esto ha despertado un enorme problema de corrupción que también ha afectado la independencia de la justicia, la cual está quedando bajo control de intereses políticos determinados en una especie de intentos de formar un gobierno indefinido de un solo partido. En comparación, en Polonia, el PiS se ha centrado en intentar desmantelar los controles y equilibrios de la democracia polaca, efectuando cambios al Tribunal Constitucional, los cuales no apuntan a controlar la economía, crear una clase media alta leal o proteger a los corruptos, sino procurar una reeducación moral de la nación basada en la religión cristiana y la identidad nacional. Con esto en mente, el gobierno polaco ha promulgado leyes que intentan reescribir la historia con el objetivo de borrar, entre otras cosas, cualquier vínculo entre Polonia y el Holocausto. Por su parte, en República Checa, el primer ministro Andrej Babiš llevó a su partido a la victoria en 2017, prometiendo administrar el Estado como una empresa, no sin antes sufrir varias acusaciones de corrupción y manipulación mediática tras comprar los dos periódicos más populares del país. Por último, en Rumanía, la corrupción se ha vuelto una cosa de todos los días, queriendo incluso el gobierno impulsar una legislación que hasta cierto punto legalizaría esta actividad. No obstante, a pesar de sus diferencias, el común denominador de todos estos movimientos es su consenso antiliberal, un marcado nacionalismo xenófobo y un apoyo considerable por parte de los jóvenes que se convirtieron en mayores de edad inmediatamente después de la desaparición del comunismo. En consecuencia, los partidos populistas se han enfocado en profundizar la polarización cultural y política de sus países y defender una especie de paranoia colectiva, la cual es alimentada por un bombardeo constante a sus ciudadanos que resalta la presencia de todo tipo de enemigos reales o ficticios, los cuales van desde Bruselas, Soros hasta inmigrantes y refugiados. Una vez instalada la inminencia de la peligrosidad de esos enemigos de la nación, los partidos populistas se han autoproclamado la auténtica voz del pueblo contra sus enemigos internos y externos. En pocas palabras, tanto el Partido Unión Cívica Húngara como el PiS polaco no se presentan a sí mismos como representantes de todos los húngaros o polacos, dejando afuera a cualquier disidencia o grupo que no encaje en sus objetivos y convirtiendo a la democracia en un instrumento de exclusión y no de inclusión.
Por esa razón, cualquier institución que no represente a la mayoría, la cual es definida y representada por ellos, queda deslegitimada y presentada como un obstáculo para la voluntad del pueblo. Una de las consecuencias más paradójicas de esta dinámica es que si bien la población de los países de Europa del Este pertenecientes a la Unión Europea son algunos de los más favorables a su existencia, poseen algunos de los gobiernos más euroscépticos. Esto se debe a que, si bien Polonia y Hungría deben buena parte de su progreso económico a los subsidios, libre comercio y apoyos que les brinda la Unión Europea, los condicionamientos de Bruselas para la otorgación de todos estos apoyos son presentados como una intervención en la soberanía de los países receptores aparentemente intolerable. Ahora bien, tal vez el punto que más divide a Bruselas y los países de Europa del Este es el tema de los refugiados y migrantes, puesto que, como hemos visto, el pánico demográfico en esta región aún hoy está plenamente vigente. Hay que recordar que estos países están formados en su mayoría por sociedades pequeñas, envejecidas y étnicamente bastante homogéneas, en contraposición a las altas tasas de migrantes que habitan hoy en Europa Occidental. Para entender este punto, en un país como Austria, que comparte fronteras con Hungría, los extranjeros representan el 15% de su población. Mientras tanto, en Hungría apenas llegan al 2%, siendo en su mayoría húngaros de Rumanía. Esa cifra se repite en Polonia, donde solo 1.6% de la población es de origen extranjero. Se puede decir entonces que la diversidad cultural y étnica, más que la riqueza, es la principal causa de diferencias entre Europa Oriental y Occidental en la actualidad, puesto que la identidad es concebida en Europa del Este como una cuestión existencial que constituye el núcleo del nuevo antiliberalismo. Ahora bien, eso no quiere decir que el problema de la inmigración en Europa no sea real y que no haya la necesidad de replantear las medidas que se están tomando al respecto, debido a que la política de puertas abiertas y las cuotas de refugiados no están garantizando una correcta integración de los migrantes y están causando una gran división interna que amenaza incluso la existencia de la Unión Europea y la estabilidad de los países miembros. Otro factor a tener en cuenta para explicar el giro antiliberal en Europa del Este es el incremento de la inseguridad geopolítica que siempre ha afectado a ese territorio. En este sentido, dada la experiencia histórica de la región, donde países como Polonia fueron desintegrados en 2 ocasiones por prusianos, alemanes, rusos y soviéticos, dichos países poseen una mayor renuencia frente a cualquier tipo de injerencia por parte de poderes externos y una mayor predisposición a pensar que el avance de la libertad disuelve la unidad y amenaza las causas nacionales. Por esta razón, desde 1989, la Unión Europea y Estados Unidos se habían convertido en los protectores y limitantes del poder en la región, puesto que siempre y cuando estos actores se mantuvieran como el poder indiscutible de Europa, los países de Europa del Este podrían mantener su crecimiento y garantizar su existencia. Sin embargo, luego de una serie de costosas guerras en el extranjero que desgastaron a Estados Unidos, la falta de cohesión y euroscepticismo que gobierna hoy la Unión Europea y el desafío ruso al dominio de estas 2 potencias tras la anexión de Crimea y su participación en la guerra civil ucraniana, se abrió la puerta para que el temor a un cambio drástico en la geopolítica pudiera cambiar el panorama para países como Polonia y los estados bálticos. Desde entonces, la victoria electoral se ha convertido en muchas ocasiones en una excusa para tomar el control de instituciones gubernamentales que deberían ser supuestamente independientes. Los medios de comunicación han pasado a ser posesión de los personajes en el poder, difundiendo comerciales que predican diligentemente la línea del gobierno. Asimismo, la membresía a la Unión Europea se ha transformado en un chivo expiatorio contra las acusaciones de opresión al relacionarla con la pérdida de soberanía. Y por último, la integración económica y el rápido crecimiento ha desviado los intereses de los ciudadanos de cualquier preocupación por el Estado de Derecho y ha financiado los proyectos autoritarios. El populismo de Europa del Este, si bien es un fenómeno bastante reciente, se encuentra ligado a tradiciones políticas muy arraigadas en la región, que no parece que vayan a desaparecer prontamente. Aún así, lo particularmente peligroso es que los autoritarismos que hoy gobiernan en muchos de estos países han nacido dentro del marco de la propia democracia. Esto les ha permitido reconfigurar sus formas de actuar y su ideología, puesto que los nuevos populistas no han recurrido al fascismo, la violencia desmedida, el uso indiscriminado del ejército o la represión absoluta. Su estrategia se centra ahora en ignorar los controles y equilibrios de la democracia y eliminar las restricciones constitucionales sobre el poder de la mayoría. A esto habría que sumar que la aparición de este nuevo tipo de populismo no ha dependido de la escasez y la crisis económica,
sino que ha aparecido en los momentos de mayor crecimiento de estos países, rompiendo los anteriores paradigmas que buscaban explicar la aparición de los gobiernos autocráticos, casi siempre relacionados con crisis económicas. Ahora, tanto la democracia como el capitalismo son usados para apuntalar el autoritarismo, creando un sistema híbrido con un núcleo patronal y una ideología conservadora antiliberal, donde las estructuras informales compiten con las formales. Lo paradójico es que en este caso la amenaza a la libertad no viene de generales ebrios de poder o partidos revolucionarios, sino de funcionarios electos con discursos polarizantes, bien sean nacionalistas, populistas, antiélite o anticorrupción, los cuales llegan al poder y empiezan a llevar a cabo paso por paso un programa para consolidar su poder de forma autoritaria, usando las reglas de sus democracias para que la fachada de sus reformas se ajuste a la legalidad. Sin más que decir, te invito a comentar qué opinas de esta situación. Si te ha gustado el video, suscríbete, dale me gusta y compártelo para ayudar a crecer el canal. Un abrazo y buen camino para todos y para todas.